presente clase de la semana es enlace químico. Bien, nosotros cuando hablamos de enlace químico, estamos hablando de una fuerza de atracción eléctrica, ¿ya? Que mantiene unidos a átomos, a iones. Y esta unión, este enlace, va a permitir que esas sustancias logren quedarse de forma estable y en equilibrio. Y para ello, pues va a consumir menor energía. Dentro de los enlaces químicos existen 3 tipos de enlaces químicos. ¿Ya? Lo que corresponde, no entiendo acá. Por favor, ¿me pueden confirmar si están escuchando? Sí, Miss. ¿Sí? Ya, ok, gracias. Sí, sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, esto va a durar 1 hora más o menos. Ya después termino este martillo. Bien. Cuando nosotros hablamos de enlace iónico, metálico y covalente, estamos hablando de 3 tipos de enlaces. En el enlace iónico se va a dar una relación de energía, de atracción de electrones, donde uno de ellos va a ceder un electrón a otro átomo y este va a aceptarlo. Recordemos la clase anterior cuando estudiamos los átomos y vimos su configuración cuando se convertía en ion. Pues bien, aquí vamos a trabajar con iones. En cambio, en el enlace metálico es diferente. Todos corresponden a un mismo elemento, pero las características son propias de ese tipo y también lo vamos a ver. En cambio, en un enlace covalente estamos hablando de compartir electrones, ¿ya? Ellos comparten sus electrones para poder formar un nuevo compuesto. ¿Cómo los logro digamos, definir o cómo los reconozco? Por la diferencia de electronegatividad. Recordemos la clase pasada se habló de la electronegatividad, era la capacidad que tiene un átomo, un ion, de atraer electrones hacia sí. Y eso es lo que sucede en este caso. Y para ello empleamos esta capacidad. Recordemos que la electronegatividad va aumentando de izquierda hacia la derecha de la tabla periódica y de abajo hacia arriba. Los elementos más electronegativos se encuentran en la columna o grupo 7A o 17 y las más bajas en el grupo 1A, ¿no? Aquellos que tienen solamente un electrón son ellos. ¿Cómo diferenciamos? Como ustedes pueden ver en la tabla, por diferencia de electronegatividad. Cuando es menor o igual a 1.9, hablamos de un enlace covalente. Y debemos de tener en cuenta que esto generalmente se dan entre no metales. ¿Y por qué hablamos de generalmente? Porque hay casos que entre metal y no metal se da este tipo de enlace. También podemos hablar del enlace iónico, que es mayor a 1.9. Y esto también se va a dar generalmente entre un metal y un no metal. Los enlaces metálicos, para ese caso, la diferencia de electronegatividades me va a dar igual a 0, metal con metal. Lo vamos a ver acá. Según la electronegatividad de los elementos, como ustedes pueden ver en esta tabla, que forman compuestos binarios. Hablamos de homonucleares cuando son del mismo átomo. Por ejemplo, podemos hablar del cloro, del yodo. Y hablamos de heteronucleares cuando ya son de 2 átomos diferentes. Esto se presenta, como ustedes pueden ver, según el modelo de Joly, este modelo triangular, donde un ejemplo, el sodio, que está más cercano a este vértice donde está el metálico, me está indicando que este es un metal, tiene más propiedad metálica, tipo de enlace. A medida que se va alejando, ya va dejando de ser metálico para ser un compuesto iónico, como es el caso del óxido de sodio, el fósforo de sodio, o viceversa. En el caso de los covalentes es lo mismo. Fíjense ustedes acá. Sodio, estaño, silicio, selenio. Ya aquí empieza a haber yodo, cloro, que son no metales. Entonces, mientras más se van alejando del lado metálico, su tipo de enlace es mayoritariamente covalente.
¿ya? Y de esa manera uno puede visualizar este ejercicio. Muy bien. Vamos a ver ahora la regla del octeto. Esto lo vamos a sacar de nuestra tabla periódica. Ya habíamos revisado en la clase anterior por columnas, ¿no? Si hablo del carbono, que tiene 4 electrones, pertenece al grupo 4A o 14. Fíjense ustedes, en la tabla periódica tiene 4 electrones en su última capa. Y si hablamos del flúor, como es en este caso, estaríamos hablando del grupo 7A o 17, que tiene 7 electrones al final. ¿Qué nos dice la regla del octeto? Que tratan de alcanzar la estabilidad como los gases nobles. Esos gases que, a excepción del helio, en su última capa tienen 8 electrones. Estos 8 electrones que se dan en el gas, en los gases nobles, les permiten que no oxidarse como los otros metales u otros elementos. Entonces, por eso se tiende a querer estabilizar a un átomo con esta regla, ¿no? Podemos ver acá el ejemplo. Ay, Dios, bueno, el tetrafluoruro de carbono tiene cuatro flúoros que están formando un compuesto con el carbono. ¿Qué hacen? El carbono entrega sus 4 electrones y el flúor comparte un electrón. Y de esa manera, al flúor que le faltaba uno, completa sus 8 electrones. Así para cada flúor. ¿Ya? Para cada flúor. En tanto, el carbono sí está, como están compartiendo sus 4 electrones y se enlaza con los otros flúor, también ya completa sus 8 electrones. Esto es una regla del octeto. Cumple la regla del octeto, ¿por qué? Porque cada uno de los elementos de compuesto tienen 8 electrones en su última capa. ¿Correcto? ¿Y cómo lo puedo graficar de esta manera? No nos olvidemos, 2 electrones podemos dibujarlo como una línea. Vemos acá, estos electrones que estaban en el lado externo son de la misma manera. Acá me está pues confirmando que cada flúor tiene sus 6, con estos dos, sus 8 electrones. Vamos a continuar. Empezamos con enlace iónico. Fíjense ustedes el dibujito y la analogía que hace. Tenemos un metal que tiene baja electronegatividad o energía también electronegatividad. Acá dice I. Ahí está. Tiene baja electronegatividad y un no metal que tiene alta electronegatividad. ¿Qué pasa? Al unirse, ¿qué hace? El no metal jala y atrapa ese electrón. Y el metal lo que hace es ceder. Por eso a veces yo le digo en forma de broma, ceder, cede, dona, regala, se lo roba, no sé. Pero eso es lo que me está haciendo. Entonces, este no metal va a captar ese electrón y adquiere carga negativa. Recordemos, si el ion adquiere electrones, adquiere cargas negativas, se reduce. ¿Ya? Sin embargo, ese átomo crece de tamaño. En cambio, el metal, al ceder, pierde electrones, se oxida y adquiere carga positiva. Entonces, ¿cómo vamos a verificar esto? Con esta fórmula acá. Baja electronegatividad, alta electronegatividad. Se convierte en cation y este no metal se convierte en anión. Ahora, ¿cuál es la observación? Que ellos ceden, sin embargo, al ceder y el otro al aceptar, van a crear ahí una fuerza eléctrica, como ustedes pueden percibir u observar aquí. A esta fuerza eléctrica es que llamamos enlace iónico. ¿Ya? Porque no se están mezclando, no están compartiendo electrones, sino ha cedido. Y eso va a crear, pues, cargas iónicas opuestas que van a permitir que se atraigan y se van a quedar así, juntitas, y va a formar un nuevo enlace. Un ejemplo muy bonito
que siempre les comento a mis alumnos es cuando forman la sal. Si nosotros vemos cómo está compuesta la sal o el cloruro de sodio, está compuesto por el sodio, que es un metal que es bastante reactivo, y por el gas cloro, un gas de color medio verdoso. Entonces ellos, al interaccionar, el sodio dona un electrón. ¿Y qué hace el cloro? Lo recibe. Pero en ese momento que se va a ocasionar, se escucha una pequeña explosión. Y en el lapso de esa explosión se forma la sal. Para mí es una maravilla de la naturaleza poder ver que dos elementos que por el hecho de haberse transmitido el electrón o compartido va a crear ese nuevo compuesto. Y lo más notorio, como les digo, no es porque hayan formado algo, sino porque se han atraído y se han transformado. Ese es, digamos, la maravilla de un enlace iónico. Un ejemplo, acá está, la sal común o cloruro de sodio. Vemos, el sodio tiene 23, un S2, 2S2, 2P6, 3S1. Acá está. Entonces, él en su última capa tiene un electrón. Esta es la notación de Lewis, recordemos, de la clase pasada. Y el cloro, que tiene 17, en su última capa tiene los 7 electrones. Entonces podemos observar, fíjense ustedes, la electronegatividad del sodio, que es 0,9, y del cloro 3. Entonces, para yo poder ver y observar, como vimos en la tabla 1, en esta tabla, para un enlace iónico tiene que ser mayor la diferencia a 1,9. Entonces, verificamos acá la diferencia de cloro menos la electronegatividad del sodio me va a dar 2,1 y 2,1 es mayor que 1,9. Pues estamos confirmando que este es un enlace iónico. Aquí está a nivel de notación de Lewis. Aquí ya vamos viendo cómo se va formando, qué es lo que ocurre. Aquí son las fuerzas eléctricas que la denominamos enlace iónico. El sodio, al haber cedido un electrón, el cloro adquiere este electrón y adquiere una carga negativa, ¿no? Entonces aquí ya están formados los dos, catión y anión, las dos cargas que se están atrayendo y forman pues el nuevo compuesto. Acá está la estructura de Lewis para este caso. Muy bien. ¿Alguna duda acá? Uy, vamos a ver. Propiedades de los compuestos iónicos. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos? Como pueden ustedes observar, son sólidos cristalinos. Todos son sólidos cristalinos. Presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas. Es decir, que se ordenan. Fíjense ustedes cómo se van ordenando. Acá tengo cloruro de sodio, pero cuando se ordenan van formando estas redes, van siendo ordenadas. Por eso uno puede percibirlas, la estructura cristalina, blanca, y se ven. Y cuando uno lo pone pues al microscopio, va a poder observar que tiene este orden. Claro, acá nosotros lo graficamos de esta manera, pero visualmente, si lo vemos, lo vamos a ver de así. Pero, ¿y esto general qué viene a ser? La forma ordenada de esta red. Muy bien. Hay otra propiedad, son frágiles, se fracturan, se rompen con facilidad. ¿Quién en su casa no ha cogido un poco de sal? O por último, lo pueden hacer y lo presionan. Van ustedes a escuchar, se siente duro, pero es frágil a la vez, porque se rompe, se hace polvillo la sal. Esa es la mejor muestra de que son frágiles. Fácilmente, ni siquiera con un martillo, con su cucharita, ¡pam! Y van a escuchar cómo se va fracturando, cómo se van rompiendo ese compuesto salino. Después vamos a ver, tienen altos puntos de fusión y ebullición. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Se nos dice, cuando están en estado, para poder llegar a su punto de fusión y ebullición, necesitan altas temperaturas.
En el estado sólido no conducen la luz, el calor ni la corriente eléctrica, pero cuando se le funde o cuando se le diluye en soluciones acuosas son buenos conductores y va a encender. Algo muy práctico en un laboratorio cuando se tiene conductímetros, que tiene apenas una piecita y tiene un foquito. Entonces yo le introduzco en el agua con sal disuelta o con otra sal, vamos a ver que se va a encender. Si utilizo un agua destilada que no tiene absolutamente nada de iones, también, también va a encender. No va a encender, diré, pero si uso el agua de caño que tenemos y lo conozco, sí va a encender. ¿Por qué? Porque esa agua no está desionizada. Ya, esa es la diferencia. Por eso es que uno a veces en laboratorio emplea el agua destilada, que no tiene iones y no va a interferir en un ensayo, en un experimento. Por ejemplo, si tengo un limón o tengo una papa y le introduzco ese conductímetro para que haga la lectura, va a encender el foquito. ¿Por qué? Porque dentro de ciertos alimentos, pues está contenido también, contiene iones. Muy bien. Hasta ahí podríamos hablar de las propiedades de las sales, ¿no? De los compuestos iónicos. Ahora nos vamos al enlace metálico. Cuando nosotros hablamos de un enlace metálico, ¿quién no se acuerda, no? Un trozo de metal, hierro, cobre, etc. Para poder explicar esa capacidad de conducir electrones, para poder expresar esa propiedad del brillo característico que tiene un metal, pues tenemos que hablar sobre la teoría del mar de electrones. Como ustedes ven aquí, el ejemplo, hay una lámina de cobre y que supuestamente nosotros nos acercamos más, podíamos percibir cómo están unidos cada uno de los átomos de cobre. En el momento que están unificados, dicen que los electrones de la capa externa se deslocalizan, es decir, se separan y comienzan a moverse durante todo el espacio que está contenida estos metales. A esto lo llamamos electrones deslocalizados y lo que va quedando ahí sin moverse serían los cationes metálicos. Esos cationes metálicos se mantienen unidos gracias a que esos electrones se han deslocalizado y se están moviendo en ese mar de electrones o esa nube de electrones como también se le llama. Algo propio que no debemos olvidar es que esa deslocalización, es decir, ese paseo, un movimiento que tienen los electrones durante en la lámina o en ese metal, va a permitir o le va a conferir el brillo que lo conocemos y también esa capacidad que tiene para poder dejar pasar, para poder conducir la energía eléctrica o el calor. Veamos ahora cuáles son sus propiedades. Los metales son sólidos cristalinos, ¿sí? ¿Quién no ha visto, no? Una lámina de un metal X a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. Sabemos que el mercurio a temperatura ambiente está en estado líquido, entonces fácilmente esto pues se va a evaporar. Entonces ahí ya me está hablando de la poca capacidad de atracción que puede tener ese metal con respecto a los otros metales. Otra de las propiedades son la de ser buenos conductores del calor y de la electricidad. ¿Por qué? Debido a la presencia de la nube o mar de electrones que habíamos comentado, ¿no? Que se deslocalizan y comienzan a moverse a lo largo del metal. Por eso acá dice una nube de electrones libres y erráticos. Permiten el paso de la electricidad. Veamos acá. La mayoría de los metales son maleables, es decir, esa propiedad característica de los metales y de algunos otros elementos que se pueden reducir en láminas. Y también la ductilidad, es decir, la capacidad que tiene para poder reducirse en hilos o cables metálicos. Podemos ver aquí.
algunos metales, la ductilidad para formar hilos o cables y la maleabilidad para formar láminas. Presentan puntos de fusión y ebullición relativamente altos, efectivamente. Si nosotros revisamos acá, vemos que el oro 1064 grados centígrados, la plata 962 grados centígrados, el cobre 1085 grados centígrados. Fíjense ustedes, ¿a cuánto hierve el agua? A 100 grados centígrados. Imagínense la semejante temperatura que tiene para poder fusionarse o ebullir. Aquí hay una parte del conocimiento que sí me gusta a veces colocarlos, aunque no está contemplado, creo, en este semestre. Sí, acá está. Vamos a ver, aquí lo tengo. ¿Qué es la teoría de bandas? La banda del sólido, nos dicen. ¿Ya? Ese es un modelo que nos va a explicar los estados de los electrones en materiales sólidos. ¿Qué nos explica? Son tres las bandas de energía más importantes. Ojo, me está entonces ya indicando que hay más, pero las principales de valencia, de conducción y bandas prohibidas. ¿Ya? La primera, la banda de valencia, que viene a ser la banda de energía, que contienen los electrones de valencia del átomo, es decir, los electrones de su última capa de un átomo. Esos electrones son los que se encuentran, como estamos viendo acá, en la última capa o nivel energético. Cuando hablamos bandas de conducción, estamos hablando de bandas de energía, de materiales sólidos de los electrones que se mueven libremente para conducir la electricidad. Alguien me dirá, eso me suena a la teoría de la mar, ¿no? De electrones. Así es, algo de ello hay, ¿no? Es fundamental para el funcionamiento de los dispositivos de semiconductor. Y por último, la banda prohibida, que es una banda media que está entre el rango entre la banda de valencia y la banda de conducción, que va a determinar las características eléctricas y óptimas de los materiales. Aquí hay algo más que no lo había puesto, pero voy a tratar de incluirlo. La clasificación. Por favor, si me salgo, me avisa. La clasificación. ¿Ah? ¿Cómo se clasifica? Los materiales sólidos se clasifican tres tipos: los conductores, los semiconductores y los aislantes. Así los vamos a conocer. ¿Ya? Esta teoría que les estoy colocando en esta hoja, se lo he puesto para que ustedes indaguen. Como les repito, no está contemplado ni en las aparatas de ustedes ni en lo que tengo, pero siempre es bueno tener alguna información extra, ¿no? Porque uno no sabe hasta dónde se podrá avanzar. Muy bien, vamos a continuar ahora. Enlaces covalentes. Hasta aquí, estimados, ¿alguna consulta, alguna duda acá? ¿Está claro? ¿O algo que quieren que nuevamente les repita? ¿Nada? Está bien, Miss. Ok, gracias. Muchas gracias, estimados. Mil disculpas. Lo que voy a hacer va a ser colocar el Team en mi laptop para llevarlo fuera. Si es así, me voy a otro sitio, porque de verdad hoy día ha sido algo que no tiene calificativos. Pero bueno, dejémoslo de lado. Enlace covalentes. Y no me extrañe que ahorita puedan seguir sonando. Enlaces covalentes, ya vimos lo que sucedía en enlace iónico. ¿Se acuerdan? Uno de ellos, los no metales, tienen más electronegatividad, por eso decimos que eran los más fuertes. En cambio, los enlaces, los metales tenían baja electronegatividad. Pero en este caso de los enlaces covalentes, estamos hablando generalmente. Y ya después me van a entender por qué les digo generalmente, se presentan entre elementos no metálicos. Ambos tienen la misma intensidad, que sí, tienen alta electronegatividad y cada uno de ellos quiere jalar ese electrón. Pero hay un dicho, ¿no?
Cuando no puedes con el enemigo, únete a él. Pues algo así se va acá. Cada uno jala, pero al ver que no pueden, entonces, ¿qué hacen? Comparten ese electrón. Lo comparten. Ya vamos viendo la diferencia con respecto a un enlace iónico, ¿no? Uno cede, el otro recibe. Acá no, acá comparte. Porque si no, nunca terminaría. Vamos a ver. Una forma sencilla de representar es empleando la estructura de Lewis. Podemos ver acá. Recordemos, el oxígeno, ¿dónde se encuentra? En la columna 6A o grupo 16, como querramos llamarlo, pero es lo mismo. Esto que me indica que tiene 6 electrones en su última capa. Si nosotros revisamos, el oxígeno tiene número atómico 8, ¿correcto? En la primera capa, que si en el nivel 1 tiene 2 electrones y en el segundo nivel tiene sus 6 electrones. ¿Y cómo se forma el oxígeno diatómico? Ese oxígeno que nosotros inhalamos. Para ello, como sabemos que son los no metales, entonces lo que hacen es compartir sus electrones y poder completar para cumplir la regla del octeto, para ser estable. Entonces aquí veo al oxígeno atómico con ella. Vemos acá 6 y acá 1, 2, 3, 4. Comparte un electrón con uno de acá. ¿Cuánto tendría? Ya tendrían 7 electrones cada uno. Pero como ellos necesitan 8, cogen otro electrón más de su capa externa y también comparten. ¿Pueden ver acá? Entonces aquí se está creando un enlace doble. ¿Ya? La molécula del oxígeno está conformado por un enlace doble, un enlace simple que es el sigma y el segundo enlace que es el enlace pi. Fíjense ustedes, tenemos 2 pares enlazantes y tenemos 2 pares acá. En este oxígeno hay 2 pares acá que no están enlazados. Total, 4 pares de oxígeno, de electrones, disculpen, 4 pares de electrones no enlazantes. Cada raya, cada guión que yo veo me está indicando que este oxígeno dio un electrón y que este otro oxígeno también dio un electrón. Por eso aquí comparte. Entonces, acá no comparte, hacen un segundo enlace y eso es lo que va a provocar. Ahora sí, aquí hay 4 electrones, 5, 6, 7, 8. Me fijo acá, 4, 5, 6, 7, 8. Está cumpliendo la regla del octeto, ¿no? Esto es la regla, la estructura de Lewis está cumpliendo la regla del octeto. De esa manera vamos a armar. Aquí está, un S2, 2S2, 2P4, ¿no? Esto es lo que sería para cada uno de ellos. Y ya que estamos hablando de 2 pares enlazantes, en la de sigma y en el enlace pi, podemos decir que el enlace sigma se forma por el traslape. Fíjense cómo se van uniendo, ¿no? Los orbitales, que puede ser SS, recordemos, S es esférico, puede ser un enlace SP, es decir, un esférico con un dilobular, o bien 2 dilobulares, PP, me dice acá. El enlace sigma sí o sí está presente en un enlace simple, en un enlace doble y en un enlace triple. De todas maneras. Y el enlace pi se forma cuando se traslapan o se unen 2 bilobulares paralelos, como pueden ustedes ver acá. ¿Ya? Cada uno con su electrón. Y este enlace pi solo está presente en los enlaces dobles y en los enlaces simples. Si nosotros vemos acá, retomo, uno de ellos es el enlace sigma y el otro es el enlace pi. Los enlaces pi siempre van en los extremos. ¿Ya? Puedo decir que este enlace de aquí es sigma y el de abajo es un enlace pi. Si tuviese otro enlace más, estaría en la parte de arriba. Que si el enlace sigma estaría rodeado por ambos enlaces. Veamos estas figuras que tienen ustedes en su separata. Nos habla sobre fórmula global, la fórmula desarrollada y el tipo de enlace.
el hidrógeno. Cada uno, si tengo OH2, me está diciendo que tengo 2 átomos de hidrógeno, donde el átomo de hidrógeno, cada uno de ellos va a compartir un electrón. Entonces se forma. En el caso del hidrógeno, nunca va a formar la regla del octeto. A lo más forma la regla del dueto, porque a lo mucho llega 2 electrones. ¿Qué puedo observar de esta fórmula desarrollada? Que tiene un enlace simple. Y si es simple, es un enlace sigma. Ya vimos y observamos este de acá. Podemos observar que en ambos extremos tienen la misma cantidad de electrones y en el medio no tiene nada. Perfecto. Esta es la forma. ¿Y qué podemos decir? Que tiene un enlace sigma y un enlace pi. Nos vamos al ácido clorhídrico o el sulfuro de hidrógeno, porque acá no me especifica uno ni otro, ¿no? Veamos, el cloro tiene... Ajá, estoy escuchando que hay, un ratito, por favor, estimado. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, listo. Ahora sí, ya no va a haber interferencia. Muy bien, vamos a continuar. Cuando vemos acá el tetrahidruro de silicio, fíjense ustedes, el silicio está rodeado por 4 hidrógenos. Me está indicando que el silicio se está uniendo, compartiendo 4 electrones. Entonces aquí nadie me podrá decir, no, este es un enlace doble, triple. No, esto es un enlace simple, como podemos observar, porque a cada uno de ellos ha formado una unión, ¿no? Un enlace, una combinación. En el caso del amoníaco, como ustedes pueden ver, el amoníaco se encuentra en el grupo 5A o 15, es decir, tiene 5 electrones en su última capa. Este enlace que estamos observando tiene 3 enlaces simples, pero aquí la característica es que el nitrógeno tiene 2 electrones libres. Y esos electrones libres, ¿qué hacen? Que cambie la forma y la estructura y le va a dar la geometría piramidal. Veamos aquí. Tengo mis 3 enlaces sigma. Veamos ahora en el agua. Podemos observar, pasa lo mismo. Acá el oxígeno tiene 6 electrones, pero acá tiene 4, significa que acá ha compartido un electrón con cada hidrógeno. Esos 2 pares de electrones que no están enlazados son los que van a permitir, como le digo, un alejamiento de los átomos y le va a dar este tipo de estructura angular. También podemos observar que tiene 2 enlaces sigma o 2 enlaces simples. En el caso de la geometría lineal, en la geometría lineal vemos al carbono. Tiene doble enlace, CO2, el dióxido de carbono, está acá pues, Nido, tiene doble enlace, porque no nos olvidemos, tiene 4 electrones. Y aquí están, comparte 2 electrones con este oxígeno y 2 electrones con el otro. Y de esa manera completa su regla del octeto. Lo mismo pasaría con el oxígeno, ¿no? ¿Y qué observamos? Que hay 2 enlaces múltiples, es decir, hay 2 enlaces sigmas y 2 enlaces pi. Enlace sigma, enlace sigma, enlace pi, enlace pi. La geometría en este caso es lineal. ¿Pero por qué? Alguien me podrá decir, pero acá también tienen electrones libres, sí, pero los electrones que van a poder ser partícipes del por qué puede formar otras figuras, se debe cuando son electrones
del átomo central, ¿ya? Como es en este caso o como es en este caso. Acá vemos al nitrógeno. Para tener una molécula de nitrógeno molecular, valga la redundancia, sabemos que el nitrógeno, ya lo vimos acá, tiene 5 electrones. Entonces, ¿qué hace? Comparte con el otro nitrógeno, comparten 3 electrones cada uno y se quedan con sus 2 electrones libres que están acá. Esta rayita que está afuera equivale a un par de electrones libres, así como vemos acá, y de esta manera. ¿Cuáles son enlaces aquí? El del medio sería el enlace sigma y los extremos serían los dos enlaces pi. ¿Y por qué es lineal? Porque en el medio no hay ninguno electrones que están libres, ¿no? Comparten y los extremos están en igualdad. Por tanto, estamos hablando de una geometría lineal. El tetracloruro, ¿qué estoy hablando? El tricloruro de boro, en este caso, como podemos ver, tiene una geometría trigonal. ¿Ah? Tiene trigonal, pero es plana, me dice. Porque si observamos, solamente son enlaces simples. El cloro 7 completa al haberse compartido un electrón con el boro. El boro a lo mucho tiene para compartir 3 electrones y formar 6, ¿no? Un enlace de 6 electrones, es decir, no cumple con la regla del octeto, aunque los cloros sí, pero como compuesto no lo es. Muy bien, vamos a continuar. La clasificación del enlace covalente. Hay 3 clasificaciones del enlace covalente por la polaridad, que puede ser polar, apolar o puro, es decir, la diferencia o el delta de electronegatividad me va a dar igual a 0, como es en este caso. Podemos observar un hidrógeno y otro. Si tengo acá, pues, el valor, su electronegatividad igual a 2.1, la diferencia me va a dar igual a 0. Generalmente, ¿de quiénes vamos a estar hablando esto? De moléculas iguales, ¿no? Como es el hidrógeno, como es el nitrógeno, como es el cloro gaseoso, ¿no? Cl2. Sin embargo, y aquí lo podemos ver, esta es la forma. Cuando hablamos de un enlace covalente polar, estamos hablando que la diferencia de electronegatividades me va a dar un número mayor que 0, pero menor o igual a 1.9. Que si dentro de los enlaces covalentes, cuando decimos, para saber que un enlace es covalente debe ser menor o igual a 1.9, tenemos a su vez otra división por las polaridades. Basta que tenga 0.1, ya estoy hablando que es polar. Tiene que darme exactamente 0 para decir que es apolar o puro. ¿Ah? Muy parecido, ¿no? Alguien dirá, sí, pero el delta de n igual a 0 se parece al de los metales que vimos más adelante. Es cierto, pero esto es otro tipo de enlace con otros tipos de átomos. Bien, acá ya lo tenemos claro. Si fuese cloro-cloro, nitrógeno-nitrógeno, igual me va a dar ese valor, 0, 0. Cuando hablamos de un enlace covalente polar, repito, el número, la electronegatividad, la diferencia sería mayor que 0. ¿Y en cuándo se da un enlace covalente polar? Estamos hablando de un elemento, pues, disculpen, de un compuesto donde existe un hidrógeno, no, diré un elemento de carga positiva y un elemento de carga negativa, como es en este caso. El cloro, al haber aceptado este electrón, ya estamos hablando de que tiene su carga negativa. Y el hidrógeno, al haber cedido, tiene su carga positiva. Este covalente, esta diferencia, me va a dar un valor, como es en este caso, el cloro tiene electronegatividad 3 y el hidrógeno 2.1. La diferencia me va a dar ¿cuánto?
0,9. Entonces estoy hablando de un enlace propiamente covalente polar. Aquí sí voy a ver esto. Carga positiva en un extremo, carga negativa en el otro extremo. Muy bien. Ahora sí, viene ¿cómo le puedo decir? El tipo de procedencia de electrones de enlace, que es la segunda clasificación. Pero aquí sí hay no sé cómo calificarlo, ¿no? Donde siempre veo que hay un poco de complicación por parte de los alumnos. Espero poder descifrarle y explicarle bien. Veamos, cuando nosotros hablamos de un enlace covalente normal, estamos hablando de compartición de electrones, donde cada elemento o cada átomo comparte un electrón, o dos electrones, o tres electrones, dependiendo, ¿no? Como vimos acá, acá compartieron tres, acá comparten dos, dos, acá comparte uno, uno. Perfecto. Eso no hay duda. Eso es un enlace covalente normal. Entonces, aquí podemos ver la notación de Lewis, comparte y adquiere acá. Cuando tengo estas rayitas aquí, me está indicando que ya tiene un par de electrones, dos pares de electrones y tres pares de electrones. Con ese guión completó sus 8 electrones. No habría problema por ese tipo de enlace covalente normal. Pero tenemos otro enlace que se llama covalente coordinado, donde uno de los átomos es el que va a aportar, el que va a dar los dos electrones para que se forme el, la molécula, ¿no es cierto? El nuevo compuesto. Fíjense, acá me dice A aporta dos electrones y B no da ningún electrón. Por favor, necesito que estén bien claros en esto. Acá le voy a dar como ejemplo el ozono. El ozono, que es un oxígeno triatómico, como pueden ver, tengo. Yo parto siempre de que el oxígeno en su última capa tiene 6 electrones. Entonces yo veo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá de igual manera. Este oxígeno del medio es el que va a manejar la situación, ¿no? Porque él es el que se va a enlazar con estos dos. Con uno de ellos, acá se ha puesto en este lado, pero también pude haberlo puesto acá. Ya hablaremos más adelante de resonancia. Si lo pongo en este lado, aquí, comparte un electrón, me olvido de esto. ¿Y cuánto tendría? 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, 7. Y este de acá también tendría 7. Por eso es que se hace un doble enlace para completar y llegar a la regla del octeto. Fíjense ustedes, comparte nuevamente y aquí ya este oxígeno de color rojo completa sus 8 electrones. 6, 7, 8. Perfecto. ¿Y qué pasa con el azul? Si me fijo en el azul, 2, 4, 6, ya también completó sus 8 electrones. Entonces, el oxígeno ya no puede formar doble enlace. Si lo forma, no va a cumplir con la regla del octeto. Entonces, ¿qué hace? Ese oxígeno, al ya tener completo, él es el que va a aportar los dos electrones y le da los dos electrones a este oxígeno y forma pues aquí un enlace simple. Algunas veces se le va a graficar con la flecha, en algunas ocasiones no lo van a ver. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Me podrían decir ustedes. Fácil. Si me fijo aquí, el oxígeno tiene 6 electrones que no ha compartido con nadie. Eso ya es un indicativo que no ha compartido, pues, porque tiene sus 6 electrones intactos. Automáticamente sé que si tiene sus 6 electrones intactos y está enlazado con este de acá, entonces este es el que ha compartido. ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo han entendido? ¿O quieren? Se les voy a dar otro ejemplo, ¿ya? Pero esa es la idea. Entonces aquí yo comparto, forma 8, comparto, forma 8, pero ya no puedo seguir más. Entonces, este va a dar.
¿Cómo me percato? Nuevamente le repito, porque tiene sus 6 electrones intactos. Si yo me fijo acá, solamente tiene 2 pares de electrones, es decir, 4. Los otros lo ha compartido. Lo mismo pasa acá. Tiene 2 electrones acá, pero si sumo todo, tiene 8. Entonces, aquí lo vamos viendo ya con su flechita. Y lo vamos a ver de esta manera. Y estos 2 electrones que están en el medio es lo que va a permitir que exista esa repulsión y formen esos ángulos, ¿no? Entonces ya no vemos la linealidad. De esa manera se trabaja el enlace covalente coordinado. Le voy a hacer 2 ejercicios rapiditos antes que entrar, que a 5:55 se van a break. Fíjense ustedes en este caso, el ácido fosfórico. Tengo acá el fósforo. Fósforo se encuentra en la quinta fila, es decir, va a trabajar con 5 electrones. Como está rodeado de 4 oxígenos y 3, fíjense ustedes, le pongo 4 oxígenos alrededor y en 3 de ellos le pongo el hidrógeno. Automáticamente ya sé dónde va el hidrógeno, significa que un oxígeno está compartiendo un electrón con el hidrógeno. Quedaría 5. Pero para unirse al fósforo, 3 de ellos se unen directamente, justo los que tienen el hidrógeno. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4. Acá iría 5 y acá iría 6. Y así con este y así con este. Ya el fósforo engarzó, formó ahí un enlace, pero le sobran 2 electrones. Entonces a este último oxígeno le proporciona los 2 electrones para unirse a él. ¿Cómo me doy cuenta? Uno, por la flecha. Pero si no estuviese la flecha, me doy cuenta ¿por qué? Porque este oxígeno no ha compartido ningún electrón. De esa manera puedo observar que es un enlace dativo o coordinado. Lo mismo podría pasar con el ácido sulfúrico. Tengo el azufre. El azufre también corresponde a la familia de los calcógenos o anfígenos, que son la familia del oxígeno. Es decir, tiene 6 electrones en su última capa. Lo rodeo de los 4 y en los extremos los hidrógenos. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? El indicativo que este oxígeno de ambos extremos que se unen con el hidrógeno se enlazan simple y comparten con el azufre y con el hidrógeno. Hasta ahí, estos 2 oxígenos ya tienen sus 6 electrones compartidos. Ya tengo, si tengo acá 6 y el oxígeno tenía 6, de esta manera, 2, 4, 5, 6, ya tengo los 8 electrones, ya no puede compartir más, si no tendría, no respetaría la regla del octeto. Entonces, ¿qué hace el azufre? Comparte 2 electrones con este oxígeno y comparte 2 electrones con este oxígeno. ¿Cómo me doy cuenta? Nuevamente, valga la redundancia, el oxígeno tiene acá sus 6 electrones sin compartir. De esa manera puedo verificar. Nos vamos al break, estimados. Nos vamos al break, ¿ya? Regresamos.
Pero actualmente está, pero actualmente está. No me ha sido una estrellita. ¿Cuándo me ha sido una estrellita? Porque quiero que recoja mi zapatillas.
Muy bien, vamos a continuar con la clase. Bien, nos quedamos aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, estimados? Porque sí sería muy conveniente de que confirmen si lo han entendido o les puedo volver a repetir esa parte. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, ya que hemos visto esta parte en enlaces covalentes coordinado dativo, pues no está de más aquí poder complementar cuando se hace la formación de iones a partir de ácidos. ¿Ya? Esto lo han colocado en la separata en este lado, pero bueno, vamos a ver. Aquí nos habla sobre el ácido nítrico cuando se ioniza, liberando un hidrógeno. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Y en este caso, a ver, un momento. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, el ácido nítrico puede ionizarse liberando un ion hidrógeno, me dicen. El ion nitrato tiene un electrón adicional que pertenece al hidrógeno cuando estaban enlazados. Nosotros observamos aquí el enlace doble que tiene con el oxígeno y este va a adquirir, pues acá están sus 6 electrones ya, sus 2 pares más 2 que está compartiendo. Hasta aquí el nitrógeno tendría 2 electrones. Con este otro oxígeno tendría un tercer electrón, quedándose en su última capa 2 electrones libres. Cuando es ácido nítrico, este oxígeno se va a enlazar, en este caso con el hidrógeno, es decir, va a aceptar un electrón que está compartiendo el hidrógeno. Si se completa, cierra y forma su regla del octeto y se libera el ion hidrógeno. Por lo tanto, va a adquirir esto una carga negativa porque aceptó este hidrógeno y se convierte en el ion nitrato. ¿Por qué le he colocado acá? Porque justo está hablando sobre la parte de enlace dativo. Fíjense ustedes que estos 2 electrones que tenía libre está compartiéndolos para formar un enlace simple con este oxígeno. Y este oxígeno no está recibiendo de nadie más. Y acá podemos contabilizar pues sus 6 electrones, ¿no? 2, 4, 6 electrones que no ha compartido con nadie. ¿Y qué me facilita esto? Este ion nitrato que luego me va a permitir formar sales, ¿no? Como el nitrato de sodio, el nitrato de potasio, entre otros. Lo mismo podríamos observar para el ácido sulfúrico. Fíjense ustedes, ya habíamos visto acá. El ácido sulfúrico, al completar con este hidrógeno, puedo decir que aquí se ha formado el ion azufre, hidrógeno, y acá ya completó 2, 4, 6, 8, sus 8 electrones, y aquí se completa. Como acá ya completó y acá también, por eso tiene aquí la menos 2. Menos 2, que es la carga que me está indicando que son los 2 electrones que ha aceptado de los iones hidrógenos. Adquieren esta carga positiva porque ya se dieron estos electrones y permitieron complementar este ion sulfato que también después puede formar sales. Muy bien. Hay una tercera clasificación que viene a ser por el número de pares de electrones. Cuando es un enlace simple o cuando es un enlace covalente múltiple. En este caso, hidrógeno-hidrógeno, puede haber sido cloro-cloro u otro elemento. Acá nuevamente me ponen al ácido clorhídrico el enlace simple, porque solamente están compartiendo un par de electrones. En este caso podemos observar carbono, hidrógeno, y así está compartiendo un par de electrones, completa sus 8 electrones
y se va a formar esto. Tengo 4 enlaces simples, enlaces sigmas. Hasta ahí está claro. ¿Dónde vamos a observar los covalentes múltiples cuando tienen doble o triple enlace? Podemos observar acá, carbono-carbono, tiene un doble enlace y un enlace simple, dos enlaces simples cada uno de ellos con el hidrógeno. El nitrógeno ya lo habíamos visto más adelante, sus 5 electrones, 3 de ellos comparten entre sí con el otro átomo, quedando libres los 2 electrones externos, ¿no es cierto?, del nitrógeno, y forma el enlace triple. Desde el ácido cianhídrico, que también podemos observar, el carbono forma 3 enlaces con el nitrógeno y un enlace simple con el hidrógeno. En otras palabras, en este compuesto hay 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. El nitrógeno acá no me lo han puesto, pero ya de antemano les digo que aquí están los 2 electrones libres. Muy bien. ¿Cuáles serían las propiedades de las sustancias covalentes? A temperatura ambiente se encuentran los 3 estados de agregación. Podemos encontrar el azúcar, podemos encontrar el agua, podemos encontrar al gas, dióxido de nitrógeno, a la temperatura ambiente. Son sustancias moleculares, es decir, están formadas por moléculas y por lo tanto tienen bajas temperaturas de fusión y ebullición. Son aislantes. ¿Qué significa? Que son malos conductores eléctricos, no dejan pasar la electricidad. Aquí me están dando como un ejemplo una azúcar, en el cual por más que le pongan con agua disuelto, no enciende el conductímetro. ¿Por qué? Porque no está conformado por iones. Acá hay una compartición. Pues bien, veamos, excepciones de la regla del octeto. ¿Cuándo existen esas excepciones? El hidrógeno con el berilio me dice por defecto. ¿Por qué? Porque no logran completar los 8 electrones en la capa externa. El hidrógeno llega a 2, el berilio llega a 4. El dicloruro de berilio, a lo más, acá alguien me dirá, sí, pero el cloro ya tiene 2, 4, 6, y con este 2 de acá ya tiene sus 8, porque compartió un electrón con el berilio. El berilio acá de la misma manera, pero el berilio tiene 4, y basta que uno de ellos, de esos componentes, no cumple la regla del octeto para decir que todo no cumple. Acá vemos el boro de la misma manera. Los flúor son 7, le falta 1, comparten un electrón cada flúor con el boro, pero como les repito, ellos completan sus 8 electrones, pero el boro a lo más llega a 6. Así como hay por defecto, también hay por exceso, cuando el octeto está expandido. El azufre sabemos que tiene 6 electrones en su última capa. El xenón, que es un gas noble, tiene 8 electrones en su última capa. El fósforo tiene 5 electrones en su última capa. Veamos. Existe en la naturaleza tetrafluoruro de xenón. ¿Y qué observamos aquí? Si él tiene 8 y acá está compartiendo 4, acá de aquí nomás, con compartir con los 4 electrones ya tiene 8 electrones, pero tiene 2 pares de electrones libres. Entonces estaríamos hablando de 2 electrones. Entonces el octeto se ha expandido. Lo mismo pasa con el azufre. El azufre tiene 6 electrones. Pero aquí observamos en la naturaleza que existe el hexafluoruro de azufre. ¿Ya? Entonces, el flúor comparte un electrón con el azufre, así para cada uno de ellos. Entonces, aquí ya no tendría 8, sino 2 electrones. ¿Existe en la naturaleza? Sí, pero repito, no cumple. Y lo mismo pasa con el fósforo. Tiene 7 electrones el cloro, el fósforo comparte acá un electrón, cloro completa sus 8 electrones, lo mismo para este y para cada uno de los cloros, pero llega a 10. Muy bien, veamos ahora esta parte, molécula, conjunto de átomos unidos mediante enlace covalente que van a formar una
una especie química neutra. Enlace covalente son moléculas. Unidades fórmula cuando son iones. La molécula polar, como podemos observar, son simétricas. No tienen acá absolutamente nada. Puede ser A, y en el medio hay una. No tiene ningún electrón libre. En cambio, una molécula polar puede ser aquel que no tenga ningún electrón libre, el elemento principal o central, pero una de ellas ya varía de átomo. O también pueden tener los 3 átomos externos, estos átomos que están compartiendo con el elemento X, ser los mismos, pero en el momento que este átomo central tiene un par más electrones libres, deja de ser simétrica. Por eso es que forman esas formas triangulares, tetragonales, trigonales, de esa manera. Podemos observar aquí el fósforo central tiene 2 electrones libres, por lo tanto es una molécula polar. Veamos en este caso, me pueden decir, acá tiene 6, acá tiene 6, total aquí con esto tiene 8 electrones y acá, pero es apolar. ¿Por qué? Porque el azufre central no tiene libre. ¿Se dan cuenta? Ningún par de electrón libre. Aunque estos externos, que son los mismos elementos, si los tengas, no importa. Lo mismo pasa acá, carbono central, no tiene acá los extremos. Lo mismo pasa con esta molécula. Y lo mismo en este caso, sí, estamos hablando de una molécula polar. ¿Por qué? Porque este oxígeno central sí tiene 2 electrones, ¿no es cierto? Libres. Entonces, sería de esta forma. Eso permite ser asimétrica. Veamos ahora fuerzas intermoleculares. Aquí llamamos fuerzas intermoleculares. Podemos decir también que son fuerzas eléctricas. Pero en este caso, mientras en las fuerzas, en los enlaces químicos, las fuerzas eléctricas permitían que átomos y iones se combinen y formen compuestos estables y de menor energía, en este caso no se está formando nuevos compuestos. Las fuerzas intermoleculares, para empezar, son fuerzas débiles que se van a dar en enlaces, ¿no? De enlaces comparados con el enlace covalente son sumamente débiles. ¿Y qué cosa permite? La atracción de las moléculas polares o apolares. ¿Y de qué hablamos de moléculas polares o apolares? De compuestos formados por enlaces covalentes. Si nosotros tenemos un vaso con agua y lo volteo y cae un poco de agua, ¿acaso cae una molécula? No, arrastra un grupo de moléculas. Si nosotros lo volvemos a poner el vaso o la botella de agua en esta posición, parado nuevamente, vamos a ver que el agüita que estaba ya a punto de caerse, nuevamente se reduce y se va a formar con el resto. ¿Por qué eso se divide a las fuerzas intermoleculares? Existen 3 fuerzas, 3 tipos de fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Veamos acá. Las fuerzas de London, que son las fuerzas más débiles, las fuerzas dipolo-dipolos y las fuerzas de puente de hidrógeno. A medida que pasamos de fuerza de London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, va aumentando la intensidad. Tenemos que tener en cuenta que las fuerzas intermoleculares son las que van a influir en la viscosidad, en la tensión superficial, en la temperatura de ebullición, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En otro capítulo. Muy bien, pero veamos acá, fuerza de dispersión o fuerza de London, dice interacción entre moléculas. Fíjense ustedes, a esto le llaman dipolo instantáneo. Hay una explicación bien bonita donde dice que estudiamos la clase incluso pasada, ¿no? Decimos que las electrones están en completa dinámica, se mueven y a veces no lo vamos a encontrar, pero puede ser que un grupo de electrones se acumulen en un lado en algún momento determinado. ¿Y qué hace? Que se forme el dipolo momentáneo o instantáneo. Es decir, que esa carga de electrones va a permitir que en ese momento, esa molécula se vaya a crear esto, cargas negativas y cargas positivas. Ese dipolo momentáneo instantáneo va a inducir a otras moléculas a que también tengan esa forma.
y por eso se atraen. Si no, no tendría sentido cuando se atraen dos moléculas de cloro para formar el cloro gaseoso, Cl2, o el nitrógeno gaseoso, o el oxígeno. Esa es la explicación, las fuerzas del hondo que se va a hacer aquí. ¿Y qué se va a ocasionar? Pues esa atracción, ¿no? Esas moléculas se van a atraer. Debemos de tener en cuenta en esta primera fase, a mayor masa molar y volumen, mayor intensidad de fuerza intermolecular y mayor temperatura de fusión. Entonces, la masa molar o el volumen nos va a dar un indicativo que esa fuerza intermolecular es grande. Y por lo tanto, al ser mayor, va a haber mayor temperatura de ebullición. Si yo tengo mi temperatura de ebullición alta, ¿qué significa? Que tiene evaporación baja. No tiene evaporación baja, ¿no? También la tiene alta. Bien, veamos en este caso, flúor es pequeño, su intensidad de fuerza molecular es menor si hablamos del cloro, si hablamos del bromo y el yodo. Recordemos, de arriba hacia abajo, ¿no? Va aumentando ese tamaño. Muy bien. Nos vamos a la segunda, fuerza dipolo-dipolo. En este caso, podríamos hablar cuando vimos la parte de enlaces covalentes normales. Es decir, que de por sí, acá no hay nada de inducido y de nada momentáneo. El hidrógeno siempre tendrá carga positiva al ceder, al compartir su electrón, y el cloro al atraer la carga negativa, ¿no? Y van a formar. Entonces, carga positiva, negativa, que va formando esta molécula de cloruro, se va atrayendo con la otra molécula de ácido clorhídrico y así sucesivamente. Esta es la fuerza dipolo-dipolo, la atracción. Y tenemos el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, que lo llamamos. Acá, como lo habíamos comentado, esa interacción, ¿no? Se va atrayendo. ¿Y cuándo se va a dar? Se van a dar en elementos con alta electronegatividad, pero el hidrógeno, ese puente de hidrógeno solo se va a llamar tal cual o va a corresponder a este tipo de fuerzas intermolecular cuando se atrae con el flúor, con el oxígeno o con el nitrógeno. Yo les puedo decir carbono, hidrógeno, pero hay un montón. No, señores, carbono, hidrógeno no forma puente de hidrógeno. ¿Ya? Estos tres elementos, flúor, oxígeno y nitrógeno, sí. Podemos observar acá el agua líquida. Fíjense ustedes, esta molécula de agua y estas otras moléculas, cómo se van atrayendo. El hidrógeno se atrae con este oxígeno, con estos dos electrones que están permitiendo, pues, la atracción, y de la misma manera acá, y así sucesivamente se van enlazando. Y tenemos, pues, nuestro vasito, nuestra taza de agua o nuestra botella con agua, ¿no? De esa manera se va enlazando. El enlace puente de hidrógeno es el enlace más, la fuerza intermolecular más fuerte que hay dentro de las tres. ¿Ah? Eso no debemos olvidarlo. Ustedes tienen estas tablas, que sí sería muy conveniente que lo revisen. Permiten unión entre moléculas con átomos unidos a través de enlaces covalentes. Como les había dicho, las fuerzas intermoleculares, moléculas se forman con enlaces covalentes. ¿Cómo se atraen las moléculas? Por lo mismo, ¿no? Entonces, ya desde ya sabemos que la fuerza intermolecular es diferente que un enlace covalente y que las fuerzas intermoleculares son más débiles. Acá podemos observar fuerzas de London entre moléculas apolares, hidrógeno, oxígeno, dióxido, metano. Estamos viendo que son gases, pero también se va a dar en moléculas polares, aunque en menor cantidad, ¿no? No hay muchos. O diré, o estoy llamando mal, no hay en mayor intensidad. Ahí está, esa es la palabra. Se unen a través de dipolos inducidos instantáneos. Cloro, cloro. Tenemos acá moléculas apolares, helio, neón, argón, nitrógeno, flúor, bromo, compuestos, dióxido, trióxido de azufre, metano, metano, propano. Moléculas polares como el agua, el amoníaco, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, o bien acá puede ser sulfuro de hidrógeno, sulfuro o cloruro de hidrógeno cuando son gases. Eso lo vamos a ver la próxima semana.
En las fuerzas dipolo-dipolos, ya habíamos revisado ácido clorhídrico, acá tenemos sulfuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno o ácido, estoy hablando mal, en este caso son gases, ¿no? Diré ácidos, ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, ácido brómico. Y también algunos gases. Se unen a través de dipolos permanentes, ya habíamos hablado de esto. Cetonas, alcoholes, aminas. Y el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno que se forman con oxígeno, flúor y nitrógeno, que son de gran electronegatividad. Acá pues existe la interacción de ese átomo de hidrógeno con alguna de las moléculas o átomos de los elementos que ya mencionamos. Acá podemos observar cómo están y cómo se van atrayendo cada molécula. Esta molécula se atrae con esta molécula y así sucesivamente. Muy bien. Tipo de interacción. Fuerzas de London, acá tenemos algunos ejemplos. Su viscosidad, temperatura y presión son bajas. Dipolo-dipolo. Podemos tener acá la viscosidad, la temperatura y la presión de vapor son moderadas. Y cuando hablamos de puente de hidrógeno, podemos hablar que la viscosidad y la temperatura son altas, pero la presión de vapor baja. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a los ejercicios. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, veamos. Ejercicios de clases. En la materia, o acá, ¿no? La materia está formada por sustancias, las que en pocos casos se encuentran como sustancias puras, generalmente formando mezclas. El enlace químico une átomos cuando forman sustancias. Veamos acá. Nos piden seleccionar las alternativas que contienen las proposiciones correctas con relación al enlace químico. Fíjense ustedes, el enlace iónico, la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,9, como por ejemplo el compuesto cloruro de sodio. Efectivamente, es correcto. Fíjense ustedes acá, ¿cómo lo visualizamos? Porque acá me dice, me lo dice, ¿no? Me busco cloro 3,16 menos 0,93 y me va a dar pues este valor, que es superior a 1,9. Por lo tanto, es correcto. En el caso del etileno, que tiene doble enlace, carbono-carbono, me dicen que es covalente apolar. Fíjense ustedes, tengo este carbono y este, donde ya tiene acá dos enlaces y a su vez los otros dos últimos electrones se enlazan con dos hidrógenos, cada uno. Estamos formando una molécula apolar. Pero una cosa es la molécula polar. Ahora, ¿cómo es el enlace? Para este caso, me fijo acá, carbono es 2,55 y la diferencia de electronegatividad me tiene que dar 0. Y efectivamente, 2,55 menos 2,55 de este carbono me va a dar igual a 0. ¿Ya? De esa manera, verifico que es cierto, la diferencia de electronegatividad es 0. O lo que es lo mismo, voy a tomar nota acá. Si me salgo me avisan, por favor. 2,55 menos 2,55 me va a dar igual a 0. Efectivamente, eso es. ¿Ya? Esa es la diferencia, el delta HEN. Muy bien. Tercero, los hilos de cobre de los conductores metálicos tienen enlace iónico. ¿Cómo va a tener un enlace iónico? Ya habíamos hablado que los hilos o los metales tienen enlaces, ¿qué? Enlaces metálicos. Las sales son las que tienen enlaces iónicos. Por lo tanto, es incorrecta. Los conductores tienen átomos del mismo elemento, o sea, de metales. Y la diferencia de electronegatividad será pues igual a 0. La respuesta es la alternativa E. Nos vamos
al ejercicio 2. En las monedas de 5 soles y en las ventanas de aluminio evidenciamos aleaciones, es decir, mezclas, ¿no? De un metal con otro, como el cobre, el níquel, cromo, hierro, aluminio, magnesio, zinc o silicio, dependiendo. El aluminio es un metal blando, al igual que el oro de 24 quilates, que es decir, cuando el oro está puro es muy maleable. No, maleable no, es muy blando, fácilmente se puede hundir, no tiene esa dureza que uno desearía. Respecto a estas aleaciones y metales, seleccione la alternativa que contiene la proposición correcta. Algunos metales son blandos y deben mezclarse para que sean más duros. Esa pregunta es correcta. Es correcta. Con la finalidad de aumentar su dureza y otras propiedades, se logra pues obtener la dureza con las aleaciones. Muy bien. La segunda, las aleaciones no conducen la corriente eléctrica, sus núcleos son cationes. Obviamente que los núcleos son cationes, ¿no? Pero no núcleos, estamos hablando mal. Fíjense ustedes, vamos a ponerlo nuevamente para recordar. Podemos ver, cada uno de estos es un átomo. El átomo en el medio, obviamente, en el núcleo tiene su protón, su neutrón y en la parte externa tiene sus electrones. Estos se deslocalizan, es decir, se salen y comienzan a moverse, ¿no? A diferentes direcciones y todo. Y eso va permitiendo que estos cationes se sigan permitiendo, siendo unidos. Muy bien, que los átomos se mantengan unidos. Ahora sí, vamos a poner acá. Las aleaciones no conducen la corriente eléctrica, sus núcleos son cationes. Aquí la respuesta sería incorrecta, porque las aleaciones sí conducen la corriente eléctrica, porque son metales. La tercera, la teoría del mar de electrones justifica la facilidad para conducir la electricidad. Efectivamente, habíamos visto que esa deslocalización y ese movimiento errático, que sí que no es definido, que va para todos los lados, es lo que permite que o facilita que la corriente eléctrica o el calor pueda conducirse en el metal con facilidad. La respuesta es la alternativa B. Nos vamos al ejercicio 3. Los compuestos, óxido de sodio, tricloruro de fierro, dihidróxido de bario, carbonato de calcio, tienen en común estar formados por metales y no metales. Fíjense ustedes, metales y no metales. Hubo una pérdida o ganancia previa de electrones. ¿De qué estamos hablando? De enlace iónico, ¿ya? Ahí estamos hablando de enlace iónico. Veamos acá. Es lo que yo quiero explicar. Generando partículas cargadas eléctricamente con carga positiva o negativa. Positiva los cationes que se dieron y negativa los aniones que aceptaron los electrones. Todos estos compuestos tienen enlaces iónicos. Marque la alternativa incorrecta con respecto a las propiedades de los enlaces de los compuestos iónicos. Primero, que si los incorrecta. Primero, todos son sólidos y algunos se disuelven con facilidad en el agua. Eso es correcto. Habíamos visto que eran sólidos, ¿no? Y que cuando estaban en estado sólido no tenían no conducían la corriente eléctrica, solo cuando estaban fundidos o disueltos en soluciones. Y a eso vamos a la alternativa B. Dice, forman cristales, sólidos cristalinos, sí, y no conducen la corriente eléctrica en esta fase. Efectivamente, cuando esté en estado sólido, no conduce electricidad. La C dice que son frágiles y quebradizos. Su punto de fusión es alta y exacta. Efectivamente, es correcto.
Nos vamos a la alternativa D. La atracción entre catión y anión es de menor magnitud que el mercurio. Eso es lo incorrecto. Porque sabemos que el catión y el anión cuando forman son sólidos cristalinos. A la vez de ser duros, son frágiles. Tienen puntos de ebullición y fusión altos. Van a conducir la electricidad cuando están en estado acuoso o cuando están fundidos. Pero, ¿qué pasa con el mercurio? El mercurio, como le había dicho en su momento, es un metal líquido muy volátil. Por lo tanto, no existe una fuerza de atracción alta, ¿no? Entre sus átomos. Entonces estamos hablando de una fuerza de atracción baja. Por eso que muy fácilmente se vaporiza o se volatiliza. La E dice tiene elevada dureza, pero no se puede deformar o moldear. Efectivamente, sabemos que tiene dureza, ¿no? Y eso lo podemos percibir nosotros en casa. Tenemos un poco de sal, aplástanlo un momento y van a ver cómo se va endureciendo. Que sí, esa es de la manera más simple de poder verificar acá las propiedades. Así como que agarren una cuchara, un cuchillo y la presionen. Van a escuchar ustedes el sonido característico cuando se fragmenta la sal, porque finalmente es un sólido cristalino. La 3 es la respuesta D. Nos vamos al ejercicio 4. El enlace covalente puede ser simple o múltiple, dativo o normal, apolar o polar. La estructura de una molécula permite predecir algunas propiedades del compuesto. Determina cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. En la molécula del hidrógeno, el enlace simple, normal y apolar. ¿Más? ¿Es cierto o es incorrecto? En la molécula del hidrógeno, el enlace es simple, normal y apolar. Efectivamente, una molécula de hidrógeno, estamos hablando de H2, forma un enlace simple de hidrógeno-hidrógeno, porque cada uno comparte un electrón. ¿Es un enlace normal? Sí, es un enlace normal. ¿Es apolar? Sí, porque la diferencia de sus electronegatividades me va a dar igual a 0. Es correcta. Nos vamos a la proposición 2. El dióxido de carbono tiene enlace doble o múltiple. Es una molécula apolar, me dice acá. El enlace doble o enlace múltiple, sí, es cierto. Habíamos visto que era polar, sí. Como molécula es apolar. Acá tenemos la forma. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes, en este caso, el carbono, que es el central, no tiene ningún par de electrones libres. Por lo tanto, podemos hablar de, ¿cómo se llama esto? De ese tipo de apolaridad, ¿no? Es apolar. Y tercero, el catión amonio contiene 4 enlaces simples y uno de ellos es dativo. Veamos. Nitrógeno tiene ¿cuántos electrones? Tiene 5. ¿Ya? Entonces aquí, como acá hay 3 hidrógenos, en este caso está compartiendo con cada una de ellas. Tiene 3, 3, 3. ¿No es cierto? 2, 2 y 2. Ya tengo aquí mis 3 enlaces simples. Pero ¿qué pasa con el cuarto enlace? Para este caso, no nos olvidemos que el nitrógeno tiene 2 electrones libres y él da esos 2 electrones para unirse con el hidrógeno. El hidrógeno ya estaba cediendo un electrón. Por lo tanto, por eso es que contiene aquí esta carga positiva, que me indica pues que ese electrón sigue con ese electrón que podía haber cedido, ¿no? Acá podemos observar. Porque él fue el que aportó los 2 electrones, cuando debieron haber compartido. Pero si compartía, acá me iba a quedar un electrón del nitrógeno, ya no iba a ser esto. ¿Qué observo acá? Muestra 4 enlaces simples, donde una de ellas puede ser cualquiera. Yo asumí el de arriba, pero
Una de ellas es enlace dativo o coordinado. La respuesta es la alternativa A. Nos vamos al ejercicio 5. Las estructuras resonantes son representaciones teóricas de la deslocalización electrónica. Que habíamos hablado de la resonancia. A ver, un momento, por favor. Quiero ver si los puse o no. No les he puesto sobre resonancia. Y un momento muy oportuno para poder hablar de la resonancia aquí. Por favor, si por A o B me salgo, me avisan, ¿ya? A ver, un minuto, un pequeño break, un momento para poder tomar nota sobre esto. Acá lo tengo. Ujú. Copio. Acá. A ver, ¿quiere ver acá si me he salido? No me he salido. Qué bueno. A ver, señores, cuando nosotros hablamos de resonancia, estamos hablando de deslocalización. Quiere decir que se salen los electrones donde los encontrábamos, ¿ya? Y comienzan a moverse. La resonancia es la deslocalización de electrones en una molécula o ion poliatómico. Y esto ocurre cuando no es posible expresar el enlace en una sola estructura. Claro, nosotros antes yo les puse un ejemplo de esta manera. Fíjense ustedes que aquí no va la flecha en este lado donde estoy señalando. Algunas veces no le van a poner la flecha. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Como les dije en su momento, yo me doy cuenta por las cantidades de electrones que tiene este oxígeno. Tiene sus 6 electrones, es decir, que no ha compartido nada. Automáticamente sé que este oxígeno del medio ha aportado esos 2 electrones. Pues bien, la resonancia me está implicando de que no necesariamente siempre lo voy a encontrar en esta posición. También la puedo encontrar en esta posición. Es decir, para el otro lado. ¿Qué implica? Que esos electrones pi son los que se van a movilizar. Entonces, esos electrones pi no siempre van a estar perennes para estos dos átomos. Puede también moverse y estar en esta posición. Como loquita, estaba riendo. Al final sí estaba bien mi ejercicio. Y salí Ay, como a ver, 3, 2 a veces ver, a a la ver, a pizarra. ver, a ver, a La ver. semana pasada salí 5 veces, estaba full. Entonces salí como... Muy bien, por favor, mantengan cerrado su... Me asustaron. Muy bien. Entonces, recordemos, la resonancia es el movimiento de estos electrones pi, que sí se deslocalizan. Si tengo acá esta posición, se puede movilizar para este lado. Necesito como mínimo 3 átomos, como podemos ver. Porque si yo tuviese 2 átomos, estoy en la hoja 45, me voy corriendo para acá, vamos a ver. Si me vengo acá, fíjense ustedes, tengo 2 electrones. ¿Cómo voy a mover ese electrón pi? Para ningún lado, pues. ¿No? Porque van a estar ellos. Así, cójalos de acá, siempre va a haber 2 y 2 y 2. Va a ser la misma estructura. Entonces, como mínimo necesito, pues, 3. Por eso acá dice, en caso de los electrones pi, los electrones no están asociados a un par de átomos, sino que se distribuyen en 3 o más átomos. Si tuviese otro átomo de 4, probablemente hasta se podría distribuir de esa manera. Entonces uno compara la ubicación. Acá hay 2 formas resonantes donde estamos viendo, ¿ya? Y de eso se trata este ejercicio. Estructuras resonantes son representaciones teóricas de la deslocalización electrónica. Me van acá. ¿Qué me piden ver? Se muestra, ya, la alternativa incorrecta. Fíjense ustedes, con respecto a la estructura presentada, marca la alternativa incorrecta. Acá está la respuesta, pero vamos a leer. El anión nitrato, que es este, ¿por qué negativo? Porque ya había aceptado, ¿no? El electrón del otro elemento. Muy bien. El anión nitrato A, y vemos acá B, es lo mismo.
Tiene hibridación sp2 y un enlace dativo. Me fijo acá. Porque este de aquí tiene su enlace doble y este de acá o el de acá, cualquiera de los dos, estuvo unido a un hidrógeno. Entonces, al haber aceptado ese electrón, adquiere la carga negativa, que me está indicando que ha aceptado un electrón. Hasta ahí yo puedo decir por qué tengo acá los 6 electrones y con este 8. ¿Y por qué acá no? ¿No es lo mismo? No, porque acá tengo -1. ¿Eso qué me está implicando? 1, 2, 3. Me quedan 2 electrones. Aquí estaría. Miren, incluso está marcado más rojito, que me está indicando que este oxígeno no ha compartido sus 6 electrones, por lo tanto ha aceptado, no aceptado, sino que el nitrógeno ha aportado los 2 electrones para tener un enlace simple ahí. Ahora me fijo acá, es lo mismo, fíjense ustedes. Oxígeno 6, acá tengo 6. Acá aceptó, acá también. ¿No es cierto? Acá ha aceptado, en este caso, un electrón. En una de ellas ha tenido pues un enlace dativo. En una de ellas, que es la que está adquiriendo la carga. Acá tengo mi enlace doble, 2, 3, con este hidrógeno, y acá tengo más, menos, porque aquí es donde se ha sucedido el enlace, el enlace dativo, ¿no? Que sí que el nitrógeno ha aportado sus 2 electrones, y de esa manera voy a adquirir. Entonces acá el anión nitrato A y B tiene hibridación sp2, sí, hay una hibridación sp2. Un sp2 es cuando tiene un enlace doble, o sea, un enlace pi. Esto es un enlace sp2, que en su momento también vamos a ahondar sobre el tema. Ahora, superficialmente, ya pueden tener otro conocimiento. Enlace pi es enlace doble y se le conoce también como hibridación sp2. En el segundo, en el sulfato el azufre tiene estado de oxidación +6. Fíjense ustedes. 2 y 2, ahí tiene 4, 5, 6. Es cierto. ¿Ya? El C, el estado de oxidación del azufre es 6. ¿Tiene 2 enlaces coordinados? Sí, acá me lo está señalando con las flechas. ¿Por qué tiene acá esta carga negativa? Porque ahí es donde se estaba enlazando con quién, se había enlazado con el hidrógeno. Pero al aceptar, por eso acá está en color verde, ya aceptó ese electrón, el electrón del hidrógeno, y adquiere esa carga negativa. Por eso el SO4 tiene con carga -2. Y la C, dice acá, el perclorato D tiene un enlace simple y 3 enlaces dativos. Observo, acá tengo 3 flechas. Sí, es cierto. Cloro tiene 7, 2, 4, 6. Ya compartió. ¿Cómo me di cuenta? Porque los oxígenos están completos. No tienen iones. Sin embargo, este de acá sí. Acá tiene 2, 3, 4, 5. Aquí con este sería 6. Y al haber aceptado el hidrógeno, el electrón del hidrógeno adquiere esta carga negativa. Pero completó sus 8 electrones. La D, el sulfato y perclorato tienen el mismo número de electrones sin compartir. Veamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. Puedo decir 21. No, 20. Vamos a decir 20. Acá. 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. No son iguales. Esa es la diferencia. No tienen el mismo electrones para compartir. La geometría tetraédrica del perclorato y sulfato sí se va a dar. Y eso corresponde a un enlace simple de la hibridación sp3, que también vamos a ver. Enlace simple, enlace sp3, hibridación. Respuesta C. Nos vamos al ejercicio 6. Nos habla acá sobre la glucólisis, la fosforilación, y nos dan un ácido y su anión. Fíjense ustedes.
El ácido A tiene en total 5 enlaces carbono, carbono y 3 enlaces dobles. Acá hay un enlace doble, 2 enlaces dobles, 3 enlaces dobles. ¿Cuántos carbonos hay? Aquí hay un carbono, acá hay 2, 3, 4, 5 enlaces. 5 carbonos. Ojo, carbonos no significa que sean enlaces. Carbono, carbono, acá hay un enlace. Carbono, carbono, acá hay un segundo enlace. Carbono, carbono, tercer enlace. Carbono, carbono, cuarto enlace. Falso, porque tiene 4 enlaces carbono, carbono. El enlace carbono-oxígeno es polar y el enlace carbono-hidrógeno es polar. Fíjense ustedes, si tengo carbono-oxígeno, la diferencia va a ser diferente de 0 y menor de 1.9 o igual. Sí, es correcto. Y el enlace carbono-oxígeno también va a ser diferente de 0. Por lo tanto, carbono-hidrógeno no es apolar. Tendría que haberme dado 0. Tercero, el enlace carbono-oxígeno y el carbono-carbono forman dipolos. Carbono, oxígeno y carbono, carbono forman dipolos, me dice acá. Los extremos, sí, es correcto. No, no es correcto. Carbono, oxígeno y carbono, carbono no van a formar los dipolos. Recordemos que los dipolos son en los extremos y van formando las moléculas, ¿no es cierto? El grupo carboxílico es un anión. Claro, aquí tengo COO. Acá había hidrógeno. Pero, ¿qué me implica este anión? Que es afín al agua. ¿Ya? Ahí va a formar un ion dipolo. Y este es la respuesta correcta. Va a atraer al ion dipolo. Carbono, oxígeno y carbono, hidrógeno son afines al agua por su polaridad. Falso, errado, falso. Porque una cosa es la polaridad de la forma y la estructura y otra cosa es la polaridad de la atracción con el agua. No nos olvidemos que para la atracción con el agua tendría que tener el enlace hidrógeno. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Hidrógeno con quién? Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno flúor, hidrógeno, nitrógeno. Respuesta D. Nos vamos al ejercicio 7. Las fuerzas intermoleculares, como su nombre lo indica, son importantes en el estado de agregación. La fuerza del London se incrementa con el tamaño, masa molar. Marca la alternativa que contiene la asociación correcta. Fíjense ustedes, jóvenes. HCl, estoy hablando de gas. ¿Qué habíamos visto? Generalmente para gases, ¿cuál era? ¿Cuál era la fuerza? Dipolo, dipolo, ¿no? Porque siempre tiene el hidrógeno su carga positiva y el cloro la carga negativa. Si vemos aquí este ácido carboxílico que tiene acá un hidrógeno, oxígeno, estamos hablando de quién? Del puente de hidrógeno, 2B, porque hay un enlace fuerte, esa fuerza intermolecular. En cambio, en el nitrógeno gaseoso, estaríamos hablando de la fuerza más débil de todas, que es las fuerzas de London. Aquí 1B, 2C, 3A sería la respuesta B. Y nos vamos a la pregunta 3 acá. Vamos a ver. Ay, Dios. Ahora los perritos están que hacen bullita. Muy bien, vamos a continuar aquí. Vamos a ver. Acá nos dan una tabla y nos piden hallar. Presentan diferentes estados de agregación. Habíamos visto que a mayor masa, mayor volumen, mayor fuerza de interacción, por lo tanto, mayor fuerza intermolecular de las fuerzas de London. Se nos decía, ¿no? Entonces hay mayor viscosidad, mayor nivel, pero no estamos contando con los puentes de hidrógeno. Vamos a ver la primera. Aunque el octano, vamos a ver aquí. Acá sería, a ver, déjame ver un minuto. Acá sería BBF, ¿no? BBF. Sería KP la respuesta. Bien. Vamos a ver la primera. Me dice, aunque el octano tiene mayor masa molar, el octano, estamos hablando de 8 carbonos en el enlace, tiene mayor masa molar que el pentanol, es decir, un alcohol. Su menor punto de ebullición se debe a las fuerzas de London. Fíjense ustedes,
Aquí el octano tiene 125,7 y el pentanol tiene 131. ¿Por qué? Si el pentano tiene 5 carbonos y el octano tiene 8. Es mayor masa, mayor volumen, mayor fuerza. Sí, pero acá tiene la fuerza intermolecular más grande, por decirlo de alguna manera, que sería el enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? A eso se debe. El pentanol, como todo alcohol, tiene fuerzas puente de hidrógeno, mientras que el octano tiene fuerzas de London. Vamos al segundo, el tetradecano. Presenta mayor viscosidad. Vamos a ver quién es el tetradecano. Me está hablando de un compuesto de 14 carbonos, ¿no? El tetradecano presenta mayor viscosidad. Si tengo más masa, mayor punto, viscosidad y tensión superficial que el octano. El octano es más pequeño por la fuerza de interacción molecular de London. Efectivamente, el tetradecano tiene mayor longitud, mayor número de carbono, por lo tanto, mayor fuerza de London, que va a interaccionar en función al tamaño. Veamos acá. Me dice que el octano es menos volátil que el butanol. Fíjense ustedes, el octano tiene punto de ebullición 125 y el butanol tiene 118. ¿Quién tiene menor punto de ebullición? El 118. El 118. ¿No es cierto? Entonces ahí está pues la diferencia. El octano no es menos volátil en este caso, ¿no? Que el butanol. Tiene mayor presión de vapor. Aquí el octano es un hidrocarburo que tiene menor temperatura de ebullición, se nos dice. ¿Ya? Pero, a ver, un momento, aquí lo tengo a la mano, por favor, un minuto, y les explico un poquito. A ver, acá lo tengo. Y ya, acá está. Ujú. A ver, acá. El octano sería menos volátil. A ver, acá. Acá. Según la tabla, el octano tiene 127 y el butanol tiene 118. Entonces, si este tiene mayor punto de ebullición, el octano es menos volátil. Por eso esto es falso. ¿Ya? El butanol, al tener menor punto de fusión, es el de menor volatilidad. Diré, el más volátil. ¿Ya? Por lo tanto, al ser menor volátil, va a tener una menor presión de vapor. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. El octano tiene mayor. Vamos a poner aquí, lo voy a escribir, mayor temperatura de ebullición. Por lo tanto, ¿qué diría? Que el etanol, por lo tanto, tiene menor volatilidad. Vamos a ver, menor, o es menos volátil, vamos a poner, es menos volátil. Mejor así, para que se... ¿Ya? Es menos volátil. ¿Y por qué es menos volátil? ¿Por qué? Porque no posee el puente de hidrógeno. Acá el butanol es un alcohol que sí posee el butanol. Es menos volátil que el alcohol. ¿Ya? Esto debido a que no posee, ¿no es cierto? No posee el enlace oxígeno hidrógeno, que establece puentes de hidrógeno. Por eso esta tercera alternativa es falsa. Este tema lo vamos a profundizar bien. No me acuerdo si es en la siguiente o la
las subsiguientes clases. Y ahí lo vamos a poder disgregar, vamos a poder entender más sobre este problema. Pero ya desde aquí vamos observando, el octano tiene mayor temperatura, entonces es menos volátil que el alcohol. Así de sencillo. El otro tiene menor temperatura de ebullición, es más volátil. ¿Y debido a qué? A ese puente de hidrógeno, ¿no? Que va a permitir que rápidamente vaya a fluir. Muy bien, señores. Vamos a ver ejercicio propuesto. La 1 es la A, la 2 es la E, la 3 es la A y la 4 la D. Bien, señores, contra todo pronóstico hemos terminado a tiempo. Me comprometo a descargar en mi computador y por último, si volviese a suceder este problema, ya será imposible que 2 veces nos pueda ocurrir. Que les vaya muy bien a todos. Muchísimas gracias, Miss. Que les vaya muy bien a todos. Chao, Miss. Nos vemos el sábado. Hasta luego.